Nada, empezando, bueno, hola a todos, empezando el séptimo episodio de Salir del Cine y casualidad de que es el séptimo y vamos con los 7 samuráis. Pues mira, qué buena época para que esté de séptima. Bueno, no, porque como ha cambiado el top, ¿de Exactamente. qué está O ahora? sea, realmente, o sea, nosotros, este es el séptimo episodio, pero los 7 samuráis no es la número 7, sino que es la número 5, creo. Pero como nosotros hacemos el orden, hemos hecho la trilogía de la condición humana primero, Claro. Y creo que que es el número además el top 5. ha cambiado un poco desde que empezamos, así Exactamente. que varía. Exactamente, sí, es el número 5. Así Eh, es. y eso, bueno, peliculón súper, súper famosa. De hecho, yo creo que incluso la gente que no está acostumbrada a ver tanto cine la conoce simplemente por el nombre. Eh, Y he visto esa estructura 1000 veces. Exactamente, sí que es una historia que se ha contado 1000 veces, también además. Muy, muy buena historia. La cual yo creía antes cuando volví a ver, cuando la volví a ver, yo pensaba que estaba basado en algo histórico y no es así. O sea, No, sí que tiene algunas cosas parecidas, pero no se dice que contaban leyendas, ¿no? O historias estas que se cuentan en los pueblos y todo eso, pero no es el caso, no está basado en un hecho histórico per o se. sea, es una historia original, se puede Ujú. decir. Que el proceso un poco de escritura de Kurosawa, todo en Kurosawa es especial, especialito el hombre, ya ahondaremos un poco más en la conversación en eso, pero a nivel de historia, sí, su proceso creativo era súper largo, Sí. de enclaustrarse en una cabaña y pasar ahí meses Mm, escribiendo o coescribiendo. mm. Un poco, no, va a decir radical, pero bueno, tal vez por eso llegó a ser quien es. Sí, también. Bueno, él era una persona muy, muy exigente con su trabajo y con la gente con la que trabajaba también. Nada, decir, bueno, esta es una de mis películas favoritas, aunque no es mi favorita de Kurosawa. Mi favorita de Kurosawa es la de la semana que viene, High and Low. Pero bueno, esto es eh, peliculón histórico, clásico entre clásicos. Está considerada la primera película de acción moderna de la historia. Y por algo es. El, no sé, tu favorita creo que tu favorita dijiste que era Rashomon, ¿no? Sí, porque es que la primera vez que la vi me impactó mucho y fue en esta época en la que estaba introduciéndome a ver más cine y tal, Ujú. pero fue la primera película que vi de Kurosawa Sí. además. Tendría que echarle una revisitada a Yojimbo que también me impactó mucho, pero siempre que pienso en Kurosawa pienso en Rashomon y pues falta ver, a ver, es un hombre muy prolífico, hizo muchísimas películas y muchas de sus famosas no las he visto, por ejemplo, Ikiru es una de esas que no he visto ¿No has visto todavía. Kirus? No. Madre mía. Entonces, Rashomon sí es una peli que he visto 2 veces. Los Siete Samuráis, esta es la tercera vez que la veo. Entonces, hay otras a las que tengo que dar espacio. Y ya luego sí. Cuando nos vuelva a Mm, tocar Kurosawa, puedo decir, mira, puede ser mi claro. favorita. O sea, antes de ponernos a vender la película y tal, hay que decir que, bueno, salimos de un japonés, pero seguimos con el cine japonés en blanco y negro con películas muy largas, además. Em, pero en este caso toca Kurosawa, que Kurosawa es el director que más sale en la lista. Que creo que bueno, no me acuerdo, pero son muchísimas. De hecho, Ikiru también dentro de poco, que lo comentabas tú, Vivir, nos toca dentro de poco. Que también ahí me alucina, muy, muy buena. Kurosawa conocido sobre todo por sus películas de samurái, en este caso. Esta es una de ellas. Pero no solo dirigió películas de samurái, sino que él era muy director de género. Y de hecho, para avisar antes de empezar a vender la película, que esta es una película totalmente disfrutable para todo el mundo. Y además es una película de género. El género Shambhala o Shambara es un género, como un subgénero en Japón de películas de sables, se podría decir, ¿no? De acción de samuráis con pelis de sables. Sí, y lo que dices de pelis largas y blanco y negro, japonesa de los 50 y demás, que ya es como una pauta en lo que va de podcast porque pues ha sido así. Son 3 horas y media. Yo la verdad, a pesar de haberla visto 2 veces antes, no me acordaba de su duración y se me pasó volando. O sea, se me hizo muy rápida. O Sí. sea, todo el tiempo está pasando algo y no para. O sea, Mm, es un sin parar y está muy bien construida. O sea, no le sobra nada y creo que ujú. tampoco le falta nada desde Sí, mi sí. punto de vista. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Aunque hay cortes mutilados de la película, en su momento depende de dónde la pusieran. Si la ponían en la tele, tenía un corte con media hora quitada. Había cortes internacionales también con tiempo quitado.
Pero bueno, la buena son 200 minutos, 200 y pico. 207. Sí, 207 minutos. Esa es la buena versión. De hecho, esta película es tan famosa, se ha visto tanto y ha sido tan importante en la historia del cine que hay un montón de restauraciones. Está la versión de Criterion, está la versión remasterizada del BFI, del Instituto de, de British Film Institute. Y bueno, es película conocida por ser favorita de mucha gente. Fue muy influyente, o sea, Mm. referentes importantes y que de lo que siempre se habla. George Lucas con Star Wars, Sí. Spielberg en muchas de sus narrativas. O Sí, bueno, sea, Spielberg, y además es también decir, bueno, ya estamos prácticamente vendiendo la película, pero bueno, decir que Kurosawa sí que no, se diferencia con Kobayashi, que hemos hablado de antes, y quizás de todos los directores japoneses de la historia, con que es el director quizás más occidental de todo, sobre todo del siglo XX. Es decir, que cualquier audiencia occidental lo puede disfrutar totalmente, porque es que su manera de dirigir, su manera de contar historias, él también era guionista de sus historias y también montador, de hecho, esa es la primera película que monta él solo. eh, o sea, su manera de hacer es mucho más contemporánea, mucho más occidental, avanzó un montón con toda su obra y de hecho su obra es muy conocida, y sobre todo estas primeras películas de su carrera son las más conocidas, sobre todo en Occidente. sí, a ver, de pequeño le gustaba mucho la cultura occidental a nivel de música, literatura, el cine también. Cuando Japón se empezó a abrir un poco al mundo, sabemos que Japón era una civilización un poco más cerrada en sí misma. Fue algo que influyó mucho en él y pues eso se ve en su cine. De igual manera que eh, también en sus inicios, pues las primeras pelis en las que trabajó, realmente el periodo de los 40 no son tan conocidas. Yo, por ejemplo, de ese periodo no he visto ninguna. Eh, o sea, que pegó ese salto Ujú. como más al mundo entero con estas pelis más de los 50, Rashomon, Yojimbo, Los Siete Samuráis. Pero las anteriores me da curiosidad porque aparte viendo los pósters, aparte en esa época fue cuando conocí a Toshiro Mifune, entonces me Ujú. interesa un poco indagar más en esos Sí, inicios y sobre todo porque gran parte de sus primeros años fue como ayudante de dirección. Creo que eso también ayuda mucho a exactamente. todo este aprendizaje en lo que es el proceso entero. Y Sí. por eso creo que se involucra mucho en lo que es la preproducción, ¿sabes? El guión, Ujú. todo lo que es toda la previa. O sea, Ujú. un tío que estaba como muy preparado. Y además pintaba, o sea, Sí, en su vida pintaba mucho y se logran ver de muchas de sus pelis, hacía no storyboards como tal, pero sí planteaba muchas de las cosas importantes de la historia a cuadros y pintaba ujú. cuadros, que no sé muy bien si se vendieron, estarán en algún lado, pero pintaba mucho el hombre. Sí. Nada, bueno, decir, ya que vamos a vender la película, no solo es un imprescindible para cualquier persona que se quiera adentrar en el mundo del cine. De hecho, yo creo que Kurosawa es uno de los directores perfectos para empezar eso, a decir, bueno, quiero empezar a ver cine o cine de otro tipo, cine internacional, cine japonés. Kurosawa es perfecto porque lo que hemos comentado antes es muy accesible para cualquier tipo de público, sepa que hayas visto más cine anterior o no, y a la vez es súper disfrutable, pero también tiene esa segunda capa de todo. La dirección a mí es lo que más me gusta, me encanta cómo dirige eh, Kurosawa, que lo hablaremos bien. Él es un director del movimiento. El cine son imágenes de movimiento y Kurosawa dirigía a partir del movimiento de los actores, de los elementos dentro de la imagen, es decir, los elementos naturales, que eso está muy marcado en toda su época, en toda su carrera, perdón. Y bueno, yo creo que es una imprescindible para cualquier persona, incluso para una persona que dices, quiero ver una buena película, quiero pasar un buen rato. Los Siete Samuráis es totalmente perfecto. Yo creo que es una película que se puede poner incluso para verla en grupo. O sea, Sí. te reúnes con gente, con colegas, con lo que sea, pones la película y va a ser un buen rato. O sea, es una película muy disfrutable en ese aspecto. Y lo que habla es Kurosawa, el uso del movimiento y también de lo que es vamos a llamar el tiempo, el clima. Ujú. Es muy importante en sus películas, el uso de la lluvia, de la nieve, del viento. Y hablamos de lo especial que era Kobayashi con las nubes. Sí. Kurosawa en todo ese aspecto más natural es muy, bueno, en todo es muy especial, pero se extendían sus rodajes de una forma indecible solo por estas pequeñas cosas y otras Exactamente. más que ya diremos más adelante. Exactamente. Jesús, ¿por qué tiene que ver la gente Los Siete Samuráis?
Bueno, un poco como lo comentábamos antes, es una película que si alguien tiene el interés de explorar un poco más el cine fuera de Hollywood y no solamente eh, cruzando fronteras territoriales, por decirlo de alguna manera, sino también temporales, irse un poco más al pasado, ver cine un poco más antiguo eh, y de otros países. Yo creo que lo que tú dices, Kurosawa, es un referente primordial porque es una puerta de entrada. Es muy fácil ver sus películas, es muy fácil agarrar el cariño a sus personajes o intrigarse por la historia que está contando y que al final lo que es audiovisualmente te va a capturar. O sea, el maestro en hacer que te empieza a contar algo y tú ya quieres saber qué viene, o sea, Ujú. de qué va la historia. Entonces creo que por ese lado es importante. Los Siete Samuráis además marca un referente en lo que es el cine de acción, como mencionábamos también antes. Entonces, ver un poco esos orígenes y ver lo buena que está, lo bien que está dirigida la acción en esta película y lo que es el juego entre personajes, cómo cada uno resalta a su manera, Ujú. como esta dinámica de un grupo de personajes disparejos de alguna manera, a pesar de que todos son samuráis, o casi todos son samuráis, hablando de los protagonistas, esa dinámica que hay entre ellos y también con la contraparte suya, que son, bueno, contraparte, al final están del mismo bando, pero de alguna manera son contradictorios ambos grupos con los Ujú. campesinos. O sea, la dinámica que hay entre grupos, entre personajes, es muy buena, está muy bien construida, o Ujú. sea, se nota un trabajo bastante arduo detrás en la construcción de la historia y eso hace que cualquier persona se siente a verla y quiera de verdad profundizar en lo que es la trama, en lo que está sucediendo, en la problemática y en cómo se va a resolver. Ujú. Creo que es una película muy importante, no solo para Japón, sino para la historia del cine y como ya mencionamos antes, influyó en muchos directores, en muchas de las formas en las que se hace cine y muchas de las cosas que se han visto ya y a las que estamos acostumbrados vienen de ahí. No Ujú. solo de Los Siete Samuráis, que es la película que estamos viendo, sino ya del propio Kurosawa y las cosas que hizo. Entonces yo creo que es una película disfrutable, importante y una puerta de entrada a un mundo nuevo. Sí, un mundo nuevo y fascinante. Totalmente suscribo todo lo que dices y yo creo que quizás lo que más le va a echar a un público así primerizo es la duración, pero no hagáis ni caso de lo de las 3 horas. Es una película que en 5 minutos ya sabes de qué va todo. Lo tienes todo ya planteado y a partir de ahí, si tienes un poco de paciencia, estás totalmente enganchado durante las 3 horas. Y el clímax de esta película es uno de los mejores clímax, de las mejores escenas de acción que se han rodado nunca. Porque además eso es lo que tiene Kurosawa. Quizás no es una fotografía, eh, pues esto, una fotografía muy bella, una fotografía que te sobrecoja estéticamente, pero lo que tiene es una potencia visual, la dirección de Kurosawa, con la combinación de los elementos, la combinación de la actuación de los actores, cómo mueve a los extras, cómo es la capacidad de mover los personajes y a la vez mover la cámara que, bueno, sobre todo si no has visto nada así, te va a dejar patidifuso. Y para decir, o sea, si mirad la película, si no sabéis nada, miradla ya, primero. Pero después, si queréis saber un poquito del argumento, la película se ha hecho 1000 veces y una de las adaptaciones más famosas, o remakes, o como lo queráis llamar, es Bichos, de Pixar. Esos son los siete samuráis. Es literalmente esa historia. O también se ha hecho otra muy famosa, que a mí me encanta, que son Los Siete Magníficos, que es exactamente lo mismo, pero en género western. Se ha hecho un montón de veces, hay un montón de historias, de cómics, hay incluso animes también que lo hacen. Pero la historia es muy simple. En un pueblecito muy pequeño donde trabajan y viven campesinos que trabajan de la huerta, unos bandidos van periódicamente a robarles toda su cosecha, todos los víveres y todas las cosas que tienen, y ellos, al ser campesinos y gente muy débil, no son capaces de defenderse hasta que dicen, hasta aquí hemos llegado, tenemos que defendernos, pero nosotros no sabemos, nosotros somos campesinos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contratar a samuráis para que nos ayuden a hacer ese trabajo más sucio, por así decirlo. Y ya está, a partir de ahí, y además eso es que son los 5 primeros minutos de la película, es lo que te digo, es que a partir de ahí se desarrolla toda una trama, una película muy coral, además, se desarrollan un montón de personajes súper interesantes, cada uno, algunos más carismáticos que otros, pero en la que estás totalmente sentado viendo la pantalla y alucinando con toda la historia súper entretenida, porque es lo mismo, la película se puede disfrutar desde ese primer nivel de simplemente puro entretenimiento, se puede disfrutar, pero luego Kurosawa era tan bueno que a partir de ahí era capaz de sacar muchas más capas. Y de hecho es de lo que intentaremos
hablar ahora, porque es una película también de estas películas inacabables. Hay tantas cosas tan buenas y tantas que puedes seguir reflexionando. Es una película que incluso siendo del 54 sigue muy vigente ahora mismo. Sí, sí, a ver, Kurosawa, si bien no era como Kobayashi tan explícitamente político, sus segundas líneas narrativas ya eran muy políticas en el sentido de temas sociales, por ejemplo, la diferencia de clases, em, la perspectiva humana, ya hablamos de la condición humana, pero creo que Kurosawa también tenía esta exploración del espíritu humano a través de sus personajes que también era muy potente y eso también captura al momento de ver sus películas. Exactamente. La película la podéis ver en Filmin, como la mayoría de las películas de las que estamos hablando, y la podéis alquilar en Amazon Prime y también en Apple TV, pero también podéis encontrar seguramente una copia muy buena por internet En si sabéis YouTube mirar. también está. Sí, pues mira, seguramente será algo un poco ilegal, pero Seguramente, pero hay algunas no pelis que así, sobre recomendamos. todo antiguas y tal, están ahí, bueno, Sí, mientras esté, pues sí, y lo dicho, vale muchísimo la pena acercarse a Los Siete Samuráis y disfrutar un montón. Y quizás, si de verdad os gustan, pues podéis acercaros mucho más al cine de Kurosawa, que es una de las grandes filmografías y es uno de los grandes maestros de la historia del cine. De hecho, la de la semana que viene, que es la de mi favorita, High and Low, también otra película de género que a su vez tiene muchas más capas. Además, es una de las actuaciones de Toshiro Mifune, que yo la había visto, pero no recordaba tanto la actuación de Toshiro Mifune. Está muy gracioso, es muy slapstick, que quizás es un poco over the top, ¿no? Es un poco exagerado en algunos momentos, pero, pero está súper bien. Toshiro Mifune es famosísimo actor. ¿te refieres a Toshiro Mifune en Los Siete Samuráis? Exactamente, Sí, sí. sí. Estaba pensando yo en High and No, Low, High and Low ¿no? no. Pero sí. Y si no, también podéis ver las otras, Los Siete Magníficos, yo os recomiendo muchísimo.